Bendiciones, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Los saludo con la paz de Jesús en esta mañana. Es un placer poder saludarlos a todos en esta mañana de domingo. Algunos estarán tomándose unos mates, algunos un cafecito, un té, desayunando en familia. Algunos estarán ya preparándose para cocinar el almuerzo del mediodía. Bueno, es un placer saludarlos, acortar un poquito el día domingo, ¿sí? A la tarde tenemos el servicio general para toda la familia, pero quisiera acortar un poco el domingo en esta mañana, aprovechando esta oportunidad que Dios nos da de poder impartir y de poder enseñar la palabra de Dios, de poder compartir un devocional. Es muy lindo poder compartirlo con la iglesia, mientras desayunan, mientras toman unos mates. Yo me imagino que la mayoría o varios deben estar ya con su Biblia en la mesa, compartiendo una palabra. Así que bueno, los saludos a todos. Es una alegría enorme poder contactarme y comunicarme con ustedes para compartirles un pequeño devocional. Quiero hablarle un poquito hoy, tratar de ser breve, ¿sí? A través de este pequeño video, de lo que significa el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre hablamos del propósito, hablamos del cumplimiento del propósito, de que todos nosotros tenemos un propósito, que hemos sido llamados por Dios para un propósito, pero muchas veces vemos gente que no alcanza a entender cuál es el propósito de Dios en su vida. Le pasó al pueblo de Israel. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, vamos a leer esta parte de la palabra, dice: tengamos temor, pues no sea cosa que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, el apóstol Pablo le dice a los hebreos, no le está hablando al pueblo judío, ya le está hablando ya a los hebreos convertidos al cristianismo. Y le está diciendo, hablándole anteriormente del pueblo de Israel, que muchos perecieron, no alcanzaron a entrar a Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, la tierra de riqueza, la tierra del descanso, del reposo. No pudieron entrar en muchos casos por incredulidad, por rebelión, por no entender propósito. Entonces Dios le habla a través del apóstol Pablo a la iglesia y le dice, tengamos temor, no sea cosa que permaneciendo aún la promesa, es decir, la promesa está ahí, Dios entrega una promesa y esa promesa es eterna. Dice, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vimos que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, Dios llama a un libertador, a un hombre con características para poder liberar al pueblo de Israel, con una función, una asignación, y era liberar al pueblo de Israel y trasladarlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Conocemos toda la historia, lo que tendría que haber sido un camino de un mes, aproximadamente el trayecto entre lo que era Egipto, donde estaba el pueblo de Israel, hacia Canaán, la tierra del reposo, eran 30 días aproximadamente. Sin embargo, el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida y no entraron todos, justamente por no entender propósito, por rebelarse, por la rebelión, por un corazón malo de incredulidad, por murmurar, por criticar, porque lo murmuraban contra Moisés, lo criticaban, se enojaban contra Dios, murmuraban contra Dios. Y todo esto generó contratiempos en el camino, obstruyendo el camino hacia Canaán. Tal es el caso que la Biblia habla de que muchos murieron en el desierto y no alcanzaron a entrar a la promesa, no entraron al reposo. Pero sí, bueno, conocemos la historia, Josué y Caleb con un espíritu diferente entraron a la promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros tenemos un propósito, Dios nos llamó con un propósito, nos trajo a la asistencia con un propósito específico. Que en el camino, cuando uno conoce a Dios y empieza a interactuar en la palabra, uno se hace amigo de la Biblia, de este libro negro que es la Biblia, uno se hace amigo de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios pone un hambre particular en el corazón para poder, cada vez que nosotros tengamos ese hambre espiritual, saciarlo en la palabra. Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da visión, nos habla a través de los hombres y mujeres de Dios. Tenemos este libro que es donde nosotros podemos indagar y aprender. Entonces vamos aprendiendo y entendiendo la voluntad de Dios y en el camino
Dios nos va clarificando a través de la visión que nos da a qué nos llamó, para qué Dios nos llamó, cuál es el propósito. Por ejemplo, yo entiendo hoy que mi propósito es de edificar generaciones, de levantar generaciones a través de la enseñanza de la palabra, de pastorear una iglesia. Dios ya me marcó mi asignación, pero aparte de la asignación específica, puntual a la que yo me dedico en el oficio pastoral, junto con la pastora, mi esposa y junto con mi hija como familia sacerdotal, aparte de esa función específica, uno puede hacer otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, puede interactuar en el ministerio porque uno debe entender que la gracia de Dios tiene muchas formas. Entonces a veces uno actúa, no sé, en el evangelismo, a veces en la intercesión, a veces Dios nos fluye en una palabra profética, a veces adorando, alabando a Dios, a veces interactúa en la vida pública, llevando un consejo, una palabra. Uno en diferentes extractos de la sociedad tiene su protagonismo y su participación, digamos. Pero hay un eje central y un propósito específico al cual Dios te llamó. En mi caso es el pastorado. Eso ya lo tengo claro. Venimos 12 años pastoreando la iglesia, bautizando, predicando, enseñando, haciendo lo que dice la Biblia, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas. Que lo que hacemos es evangelizar, ganar, consolidar, entrenar o discipular y enviar. Ese es el trabajo. Tenemos la visión en claro. Ahora, muchos de nosotros hacemos varias cosas. En mi caso, me dedico a hacer un montón de cosas. Estoy uso la multiforme gracia de Dios. Me muevo, pero tengo una función específica, la cual Dios me asignó y entendí cuál era el propósito, para qué Dios me llamó. Es decir, no estoy improvisando, no es que yo esté probando ser pastor a ver si resulta o no resulta. No, yo ya sé, estoy convencido. Dios ha puesto un ministerio ya marcado con el pastorado, el oficio pastoral. Nos movemos en la enseñanza de la palabra, formando discípulos, levantando generaciones, ya sabemos, pero interactuamos en otras áreas ministeriales. Quiero decirte con esto que todos nosotros debemos conocer nuestro propósito, no debemos ignorarnos. Es decir, ¿para qué Dios nos llamó? Esa es la pregunta. Yo no sé si muchos de ustedes que hoy me están escuchando, en algún momento de su vida se preguntaron, ¿para qué Dios me llamó? Ya sé, Dios me llamó a salvación. Me llamó en primera instancia para ser un colaborador de la iglesia, en donde Dios me necesite, para barrer, para limpiar, para coordinar, para qué sé yo, para salir a hacer una visita, para entregar alimentos, para trabajar en el área estructural del templo, en la albañilería, pintura, arreglar artefactos de gas, del baño, qué sé yo. Cada uno es un colaborador, digamos, de la obra de Dios. Pero debemos entender de que eso lo hacemos todos, pero hay algo específico a lo cual Dios te llamó. Y a eso voy, para que nosotros en este tiempo podamos ser entendidos, como por ejemplo la tribu de Isaacar, que era una de las 12 tribus de Israel, que una de las características que ellos tenían era que eran entendidos en los tiempos de Dios, es decir, estaban conectados al reloj profético de Dios, estaban conectados al Cairo de Dios, al tiempo específico de Dios, y cuando Dios se movía, ellos se movían, porque se movían en los tiempos de Dios, porque eran entendidos en los tiempos de Dios, que Dios iba marcando. Dios te llama, primero comenzás como colaborador, colaborando en el área que Dios te necesita. Decir, heme aquí, Señor, yo voy a servir donde me necesite. Un acérrimo colaborador. Uno tiene el servicio o el don del servicio intrínseco dentro de su espíritu, lo tiene grabado en su espíritu, el don del servicio. Entonces uno sirve a Dios en el área donde el Señor lo necesite. Pero hay un propósito específico para lo cual Dios te trajo a la existencia: cumplir tu destino profético. Y esto se descubre en los primeros años de convertido al Señor. El primer año es donde uno conoce la palabra, se bautiza, tiene sus experiencias con el Espíritu Santo, es discipulado, entrenado y empieza en el servicio como un servidor o un colaborador.
Pero luego el segundo, tercer año ya empieza a descubrir para qué Dios los llamó. Y ahí es donde quiero ir. Que nosotros podamos descubrir, entender para qué Dios me llamó. ¿Cuál es mi llamado específico dentro del cuerpo de Cristo? Algunos dirán, no, mi llamado es pastoral, por ejemplo. Mi llamado es soy profeta a las naciones, o soy apóstol, no sé, o mi llamado es evangelístico. Bueno, perfecto. Puede ser un evangelista, un pastor, un apóstol dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser un evangelista, un profeta dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, interactuando con tu ministerio, desarrollando tu ministerio primero en Jerusalén, como dice la palabra, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese orden y en esas etapas, primero dar fruto en la iglesia local donde te estás congregando, descubrir cuál es tu llamado. Si tu llamado es el evangelismo, bueno, primero tenés que dar fruto en la iglesia donde estás. Ganar almas para que la iglesia donde estás crezca. Si tu llamado es lo profético, primero tenés que ser el profeta de tu ministerio de la iglesia. Dios te tiene que traer visión. Cuando estamos hablando de un profeta de oficio, no alguien que, no sé, le gusta lo profético. Estamos hablando de un profeta de oficio. Dios te ordena, Dios te levanta, Dios te unge como profeta, Dios despierta lo profético dentro tuyo y comenzás a interactuar en lo profético. Pero tiene que ser algo específico, no un me parece o creo que Dios me mostró. El profeta tiene certeza, por lo menos el profeta bíblico. O en la música, no sé, en el área que sea. En la música, interactuar con la juventud, con los niños. Hay muchas áreas en el ministerio donde se puede trabajar. En multimedios, redes sociales. Hay gente que puede interactuar en las redes sociales como un youtuber, como un influencer cristiano, ¿sí? Porque me estoy refiriendo a las generaciones jóvenes también. No solamente a la gente que ya está los 30 o 40 años de mi generación. Estoy hablando de la juventud. ¿Cuál es tu llamado específico? Es importante entenderlo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no, lo que hacemos en el camino es improvisar. Vamos improvisando, vamos probando. Se nos van los años, se nos va la vida improvisando, probando. Esto sí, esto no. Y vamos viendo como desgustando ministerios o desgustando asignaciones. Y quiero decirte algo. Dios te trajo a la existencia ya con un propósito. El tema es descubrirlo. La cuestión de fondo es descubrir el propósito. ¿Para qué Dios me trajo? ¿Cuál es mi función en el reino? ¿Cuál es mi función específica? Aparte de todo lo que hago, ¿cuál es lo específico? El pueblo de Israel dio vuelta 40 años. Lo que tendría que haber durado 30 días, tardó 40 años. Hay gente que tarda años cuando ya tendría que tener su llamado específico y trabajar en ese llamado. Yo siempre digo, si Dios te llamó, por ejemplo, como un evangelista, bueno, prepárate para eso, entrenate, va a la palabra, ayuno, oración, entrenamiento y actuar, porque tenés que activar el don que está dentro tuyo. Empezá a salir a predicar, contratado en la mano, salir a predicar, a ganar almas. Y el primer lugar donde daría fruto es en la iglesia local. Y cuando uno da fruto en la iglesia local, entonces Dios te empieza a levantar, a promocionar y a posicionar. Y de repente vas a estar predicando en otras iglesias, en otros ministerios, te van a empezar a llamar porque estás actuando dentro de tu asignación. No estás improvisando. Dios no trabaja con gente improvisada. Dios trabaja con gente que tiene certeza, que entendió, que está metido en el secreto de Dios, que va a la palabra, que descubrió en Dios cuál es su llamado. A veces esperamos que venga un profeta de afuera y nos diga cuál es nuestra función, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito. Cuando en este libro, que es la Biblia, acá está tu propósito. Y en la comunión con Dios, Dios te va a traer certeza y convicción de para qué Dios te llamó. Israel, 40 años en el desierto, y muchos no entraron al tiempo de cumplimiento de la promesa, justamente por no entender propósito. Yo te animo hoy, porque sé que si cada uno de los que hoy me está escuchando logra entender el propósito por el cual Dios lo trajo a la existencia, su propósito específico, y trabaja en ese propósito, dice, no, yo estoy seguro que esto es lo mío, Dios me llamó a esto,
y trabaja en consecuencia y le pone garra y le pone pila, como decimos, y le pone gana y le mete y produce, ahí entonces va a ser un miembro que está produciendo dentro del reino. No está estático ni plano, sino que produce. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que fuimos llamados para dar fruto y fruto en abundancia. De hecho, el principio del libro de Génesis, el Señor dijo, fructificaos y multiplicaos. Es decir, primero viene el fruto y después viene la multiplicación. Pero dice, fructificaos y multiplicaos. Tiene que haber fruto y tiene que haber producción de cada uno de nosotros. Cuando caminamos en la certeza de nuestro llamado, que no estamos improvisando. Si usted dice, bueno, yo tengo el llamado, por ejemplo, ¿no?, al pastorado o al apostolado. Bueno, hay una transición desde que Dios te forme y te llame. Mientras tanto, podés ser un pastor dentro de la iglesia, pastoreando a gente nueva, discipulando, enseñando, yendo a visitar familias nuevas. El que no vino, te nace. Yo te voy a decir algo, si ese es tu llamado, si tenés un llamado al pastorado y lo sentís muy fuerte en tu corazón, obviamente hablo principalmente a los matrimonios, sentís fuerte en tu corazón, lo primero que hace alguien que tiene el llamado pastoral en su corazón es visitar a la gente que se queda, ir a buscar a la oveja, a la que se quedó, a la que le cuesta, ¿sí?, a la nueva. No estoy hablando de la gente que se pone mañosa y que se pone rebelde y que ya uno ha hecho un trabajo. No, estoy hablando de la gente nueva, el corderito, que hay que pastorearlo. Entonces, lo primero que surge es ir a visitar gente, ganar afuera, ir al vecino, pastorearlo, enseñarle, acompañarlo. Ese es el trabajo pastoral. De hecho, hay ministerios que dentro de la iglesia está el pastor principal y tienen equipo de pastores para hacer el trabajo. Por ejemplo, alguien no vino, listo, se le asigna al matrimonio fulano de tal que vaya y visite. Porque el pastor no puede hacer todo, ¿se entiende? Para eso tiene un equipo. Si tu llamado es el evangelismo, activalo. Dios te da estrategia de evangelismo, Dios te pone los recursos, Dios te pone la gente, Dios te suelta los milagros, Dios te suelta la gracia para que puedas predicar en diferentes lugares y ganar almas para el reino. Si tu llamado es lo profético, vamos a oír la voz de Dios, vamos a oír la voz del Espíritu Santo, vamos a meternos en el secreto de Dios y Dios te va a traer revelación y palabra profética para la iglesia local y para donde Dios te quiera llevar. Por eso te quiero decir, si lo tuyo es la música, si lo tuyo es ser corista, cantante, director de coro, no sé, lo que sea, en esa área, en el área, tenés que trabajar esa área. Primero saber de que Dios te llamó a eso. No que sea un capricho o algo que uno quiera. No. Saber, estar seguro que Dios te llamó a eso. Que vos digas, no, Dios me dijo, Dios me lo reveló. Yo siento fuerte que Dios me llamó a esto. Y si Dios te llamó a eso, te puedo asegurar que Dios te va a respaldar. Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la unción, Dios te va a dar la sabiduría si tenés que ejecutar instrumentos, pero tenés que saber que esa es tu asignación. Vuelvo a repetir, que uno lo haga como colaborador es una cosa, porque yo también puedo cantar una alabanza, pero eso no es mi asignación, yo tengo que pastorear, ¿se entiende lo que digo? Entonces, hay una asignación para la cual Dios te llamó. Y quiero acudir a tu corazón noble, sencillo, enseñable en esta mañana para transmitirte este principio de Dios. Descubrir cuál es tu propósito para ser certero. No podemos improvisar. En el camino de Dios no se improvisa ni se anda probando. Acá tenemos que ser específicos. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero caminar en mi asignación. Y si caminas en tu asignación, prepárate, porque tus mejores meses, tus mejores semanas, tus mejores años vienen por delante. Dios te va a sorprender. Cuando entramos en el ojo del huracán de Dios, te puedo asegurar que Dios trae una revolución a tu vida. Nunca más volvés a hacer lo mismo que eras antes. Nunca más. Cuando caminás en tu asignación, nunca más volvés a ser la misma persona. Dios viene con una revolución a tu espíritu, a tu alma, y comenzás a activarte y a moverte. Y todo lo que tocas comienza a prosperar, como dice la Biblia. ¿Por qué Dios le dijo esto a Josué? Porque Josué era un hombre que estaba conectado a Dios, caminando en su asignación.
Por eso te quiero animar en esta mañana. No es para que te desanimes, es para que abras los ojos y es para que empieces a decirle y a entrar en un tiempo diferente de oración. De decirle, Señor, yo quiero caminar en mi asignación. No puedo echarle la culpa a nadie de que no he dado fruto ni que no, tampoco he producido nada en el reino. Yo quiero ser un miembro activo dentro de la iglesia y quiero cumplir mi asignación para la cual tú me llamaste. Te quiero dejar esa palabra con todo cariño, con todo amor. Pero sí es importante entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Te mando un abrazo grande y que compartas esta devocional. Si justo estás en los mates, solamente son 20 minutos, escúchalo, porque esto te va a hacer reflexionar. Que Dios te bendiga. Oro para que el Espíritu Santo te traiga revelación y te muestre el camino, te guíe verdaderamente, porque nadie mejor que Él que posicionarte en tu asignación. Deja que Dios lo haga. No que los hombres te digan, deja que Dios te asigne. Sí, Dios va a usar a los hombres, porque Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, dice su palabra. Así que te dejo esta reflexión y esta palabra, que Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo en familia, que puedas compartir en familia, descansar después del almuerzo y a la tarde nos vemos a las 19 horas todos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Tal vez es el día en donde Dios te va a traer confirmación para qué Dios te llamó. Te mando un abrazo grande. Dios te bendiga.